La tormenta rugía con furia sobre el mar de Galilea. El agua golpeaba con tal fuerza que parecía querer desgarrar las frágiles embarcaciones de los pescadores. El viento aullaba como un presagio de los eventos que estaban por desatarse. En medio de ese caos natural, una figura solitaria emergió en el horizonte, desafiando lo imposible. Un hombre caminaba sobre las aguas, cada paso calmando las olas a su alrededor como si el mar mismo se sometiera a su autoridad. Los discípulos, empapados y temblando, lo observaron con una mezcla de pavor y asombro, sus corazones latiendo con fuerza mientras intentaban comprender lo que sus ojos veían. Era Jesús de Nazaret, pero en ese momento no solo era un maestro o un profeta. Era una manifestación viviente de lo divino, un ser que desafiaba las leyes de la naturaleza con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que lo rodeaba. Pedro, lleno de valentía y temor a la vez, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús, con una voz tan firme como el suelo que no tenían bajo sus pies, respondió. El apóstol dio un paso fuera de la barca y sintió lo imposible, el agua sosteniéndolo. Pero al desviar su mirada hacia las olas y el viento, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame, sálvame», clamó, y en un instante, Jesús lo sujetó, levantándolo con una fuerza que no era solo física, sino también espiritual. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le preguntó, no como un reproche, sino como una invitación a confiar más profundamente. Este no era solo un milagro para calmar una tormenta, era un mensaje silencioso pero poderoso. Jesús no solo dominaba los elementos, sino también los temores y dudas de los corazones humanos. No era un líder ordinario, no era un rabino más. Era el Hijo del Dios viviente, un enigma andante cuyo propósito eterno cambiaría para siempre el curso de la humanidad. En aquel momento, los discípulos no solo vieron a su Maestro, vislumbraron al Mesías que estaba dispuesto a entrar en sus tormentas para llevarlos a la calma. Todo comenzó en un rincón humilde de Belén, bajo el manto de una noche iluminada por una estrella inusual que guiaba a los sabios de Oriente. Pastores humildes en las colinas cercanas vieron el cielo abrirse y escucharon un coro de ángeles que proclamaba: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Ellos, temerosos pero llenos de asombro, se apresuraron a ver al niño del que los ángeles hablaban, encontrándolo en un pesebre, envuelto en humildes pañales. No era una escena digna de un rey terrenal, pero el brillo de lo eterno rodeaba ese lugar. Mientras tanto, en un palacio cercano, el rey Herodes se estremecía de temor al escuchar las noticias de los sabios que buscaban al rey de los judíos. Lleno de paranoia y maldad, conspiró para eliminar cualquier amenaza a su trono. Envió a sus soldados con una orden atroz: acabar con todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Pero los planes de los hombres, por más despiadados que sean, nunca pueden frustrar los designios divinos. Un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le advirtió: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Con urgencia, José obedeció, salvando al pequeño que cambiaría el destino de la humanidad. El niño creció en sabiduría y gracia, y aunque sus primeros años estuvieron marcados por la simplicidad y la seguridad en Nazaret, su presencia no pasó desapercibida. Aquellos que lo rodeaban sentían que algo extraordinario emanaba de él, incluso en los momentos más cotidianos. Su entrada al mundo, aunque humilde, fue el inicio de un plan celestial que desafiaría el entendimiento humano y revelara el verdadero significado de la redención. Años después, este niño convertido en hombre emergió de las aguas del río Jordán, bautizado por Juan el Bautista en una escena que electrizó a todos los presentes. En ese momento el cielo se abrió como si el cosmos mismo reconociera la magnitud del evento, y una voz resonó con poder y ternura: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, simbolizando la aprobación divina de la misión que estaba por comenzar. Este fue el punto de inflexión, el momento en que la humanidad fue testigo del inicio de una tarea que desafiaría el tiempo y las barreras del entendimiento humano. Desde ese día, Jesús se adentró en un camino que lo llevaría a desafiar las tradiciones religiosas, consolar a los oprimidos y confrontar al mal cara a cara.
No solo visitó aldeas remotas y templos sagrados, también se acercó a los marginados, comió con publicanos y pecadores, tocó a los leprosos y dio voz a los silenciados. Cada paso que daba era una declaración de que el reino de Dios no era un lugar inaccesible, sino una realidad al alcance de todos los corazones dispuestos a recibirlo. Pero esta senda también lo llevaría inevitablemente a un madero en una colina, donde su sacrificio marcaría el clímax de una historia que redefiniría el significado del amor y la redención. Jesús no se limitaba a predicar en sinagogas, prefería los campos abiertos, donde el viento llevaba sus palabras hasta los rincones más lejanos, las colinas cubiertas de flores silvestres que se convertían en auditorios naturales, y las coliaciones calles, orillas del mar, donde el agua reflejaba la inmensidad de su mensaje. Multitudes de todas partes se reunían ansiosas, dejando atrás sus labores y sus problemas diarios, para escuchar a un hombre cuyas palabras parecían tener el poder de darles una nueva vida. Cada enseñanza de Jesús era como un manantial en un desierto espiritual, un río de agua viva que saciaba la sed de quienes habían perdido toda esperanza. Su voz resonaba con una autoridad que no necesitaba gritos. Era una voz que tocaba las fibras más profundas del corazón, cuando decía: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». No solo transmitía palabras de consuelo, sino también una promesa revolucionaria. El cielo no estaba reservado para los poderosos o los perfectos, sino para los humildes y los quebrantados, para aquellos que reconocían su necesidad de algo más grande que ellos mismos. Había algo en Jesús que desafiaba la comprensión humana. Los oyentes lloraban, reían, y por primera vez en sus vidas, sentían que un reino de justicia y paz era posible. Algunos lo seguían durante días, abandonando sus hogares y sus comodidades, porque en sus palabras encontraban un sentido de pertenencia y un propósito que había estado fuera de su alcance. Las madres llevaban a sus hijos para que fueran bendecidos. Los ancianos se sentaban en el suelo, saboreando cada palabra como si fuera un alimento espiritual, y los jóvenes lo rodeaban con preguntas, ansiosos de aprender de un maestro que siempre tenía tiempo para ellos. En cada mirada, en cada gesto, Jesús revelaba un amor que desafiaba cualquier comprensión humana, un amor que ofrecía restauración y esperanza incluso a los más desamparados. Su mensaje no solo traía consuelo, sino también un desafío: dejar atrás el miedo, la codicia y la desesperanza, y abrazar un camino de fe que transformaba vidas desde lo más profundo del alma. Sus oyentes lloraban, reían y, por primera vez en sus vidas, sentían que un reino de justicia y paz era posible. Había algo en su voz, una mezcla de autoridad y amor, que penetraba los corazones más endurecidos. Sus palabras eran como llaves que abrían puertas cerradas por años de dolor, opresión y desesperanza. Algunos lo seguían por días, abandonando todo lo que conocían, sus hogares, sus trabajos e incluso sus familias, porque en sus palabras encontraban una verdad que les daba vida y sentido a su existencia. Las madres llevaban a sus hijos, no solo para escucharlo, sino para ser tocados por él, porque creían que un simple roce de sus manos podía cambiar su destino. Los ancianos, encorvados por el peso de los años, se sentaban en la tierra, saboreando cada palabra como si fuera el alimento espiritual que habían anhelado toda su vida. Los jóvenes le rodeaban con ojos llenos de admiración y esperanza, haciendo preguntas que él siempre respondía con una paciencia infinita y una sabiduría que superaba cualquier conocimiento humano. Incluso los marginados, los rechazados por la sociedad, se acercaban con temor y expectación, encontrando en su mirada un amor que les devolvía la dignidad. En cada mirada y en cada gesto, Jesús revelaba un amor que desafiaba cualquier comprensión humana. Un amor tan puro y tan abarcador que podía restaurar incluso las almas más desamparadas. No era un amor condicionado ni selectivo. Era un amor que ofrecía restauración, esperanza y una segunda oportunidad a todos los que se acercaban a él. Su presencia misma era una invitación al cambio, una promesa de que, sin importar cuán lejos se hubieran alejado de Dios, siempre había un camino de regreso. Sus enseñanzas no solo transformaban corazones, sino que encendían un fuego en el alma,
una luz que prometía guiar a los perdidos hacia un nuevo amanecer. Pero no eran solo sus palabras las que asombraban. Su toque era una fuerza que trascendía lo físico y llegaba al alma misma. Sanaba leprosos, quienes al instante veían su piel restaurada como la de un niño. Devolvía la vista a los ciegos, quienes entre lágrimas gritaban al contemplar el mundo por primera vez. Hacía que los paralíticos se levantaran y caminaran con pasos firmes, llenos de alegría y asombro. Cada milagro era un acto de compasión divina que desafiaba las leyes de la naturaleza y reforzaba la fe de quienes lo rodeaban. En una ocasión especialmente memorable, se detuvo frente a la tumba de su amigo Lázaro. Había llegado tarde según los estándares humanos, y Marta, la hermana de Lázaro, llorando, le reprochó con dolor: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Sin embargo, Jesús, movido por una emoción profunda, declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Luego, conmovido hasta las lágrimas, se acercó a la tumba. La multitud observaba expectante mientras Jesús gritaba con autoridad celestial: «Lázaro, sal fuera». El silencio que siguió fue tan profundo como la misma muerte, hasta que el sonido de pasos tambaleantes rompió la tensión. El hombre que había estado muerto por 4 días salió, envuelto en vendas funerarias, sus ojos vivos brillando con incredulidad y gratitud. La multitud retrocedió entre gritos de júbilo y terror. Algunos se arrodillaron, adorando a Jesús como el Hijo de Dios, mientras otros, incapaces de comprender lo que habían presenciado, huyeron aterrorizados. Este milagro no solo devolvió la vida a Lázaro, también demostró que Jesús tenía autoridad incluso sobre la muerte, reafirmando que su poder no conocía límites. Sin embargo, no todos lo recibieron con brazos abiertos. Los líderes religiosos de la época, celosos y temerosos de perder su poder, comenzaron a conspirar contra él, con una ferocidad que creció a medida que su influencia se expandía. Lo espiaban constantemente, buscando el momento exacto para desacreditarlo. En los mercados y las plazas, se acercaban a él con preguntas tramposas, esperando que un desliz en sus palabras les diera la excusa para condenarlo. Pero Jesús, lleno de sabiduría celestial, siempre los dejaba sin argumentos, revelando la hipocresía de sus corazones. En una ocasión intentaron atraparlo con una pregunta sobre los impuestos. ¿Es lícito pagar tributo a César? La multitud contuvo el aliento, sabiendo que una respuesta errada podría ser usada para acusarlo de traición o de blasfemia. Jesús, con calma y una autoridad que desarmaba a cualquiera, pidió una moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó. «¿De César?», respondieron ellos. Entonces, con una claridad que resonó como un golpe en sus corazones endurecidos, declaró: «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». La multitud quedó atónita, y sus acusadores, derrotados, se retiraron en silencio. Su sabiduría no solo desarmaba a los fariseos y saduceos, también exponía las injusticias del sistema religioso de la época. Cada palabra y acción de Jesús era un reto directo al poder corrupto, una luz que iluminaba las tinieblas del legalismo y la opresión espiritual. Los líderes religiosos, incapaces de silenciarlo con palabras, comenzaron a tramar su destrucción definitiva, marcando el inicio de un conflicto que transformaría la historia para siempre. La culminación de su ministerio fue una entrada triunfal en Jerusalén. La ciudad entera pareció detenerse mientras la gente lo recibía con palmas, gritando con entusiasmo: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Las calles estaban llenas de júbilo, pero entre la multitud también había quienes lo observaban con recelo, tramando su caída. Aunque sus seguidores lo celebraban como un rey, Jesús sabía que su reino no era de este mundo, y que esta bienvenida era solo el preludio de su mayor prueba. Esa misma noche, en un aposento alto, se sentó con sus discípulos en lo que sería su última cena juntos. El ambiente era solemne, cargado de un misterio que los discípulos no lograban comprender del todo. Con una mirada de amor y tristeza, Jesús tomó el pan, lo partió y lo distribuyó entre ellos, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Luego, tomando la copa, dijo: «Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, el símbolo del nuevo pacto que sella el perdón de los pecados.
Cada palabra era una declaración de su entrega total. Un acto de amor que sellaría el destino de la humanidad. Este momento no era solo una comida, era la inauguración de una esperanza eterna, un puente entre Dios y los hombres que cambiaría el rumbo del universo. Horas después, mientras oraba en el huerto de Getsemaní, una angustia indescriptible cayó sobre él. En la penumbra de los olivos, su voz resonó con un dolor que el universo entero parecía compartir. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada palabra era una lucha entre su humanidad y su divinidad, un testimonio de su completa entrega al plan de redención. En ese momento, el sudor caía de su frente como gotas de sangre, una manifestación física de la carga espiritual que llevaba, mientras sus discípulos dormían, incapaces de comprender la gravedad de la hora. Un resplandor de antorchas rompió la oscuridad. Los soldados romanos y los guardias del templo llegaron liderados por Judas Iscariote, su propio discípulo, cuya traición se materializó con un beso en la mejilla de Jesús. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?, preguntó Jesús, sus palabras cargadas de tristeza más que de reproche. Lo arrestaron con brutalidad, como si fuera un criminal peligroso, y lo llevaron ante el Sanedrín en la madrugada. Allí, bajo la luz vacilante de las antorchas, fue sometido a un juicio lleno de mentiras y traiciones. Los falsos testigos presentaron acusaciones contradictorias, pero ni siquiera sus fabricaciones lograban sostenerse. A pesar de esto, los líderes religiosos lo declararon culpable de blasfemia, una condena que selló su destino y marcó el comienzo de su camino hacia el sacrificio definitivo. Pilato, el gobernador romano, no encontró culpa en él, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, clamaba con más fuerza: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato, lavándose las manos en un gesto simbólico de inocencia, cedió a la presión, permitiendo que Jesús fuera entregado para ser crucificado. Azotado con brutalidad, su espalda sangraba profusamente, y los soldados, burlándose de él, le colocaron una corona de espinas en la cabeza, que perforó su piel. Le vistieron con un manto de escarlata, y en tono de burla, se arrodillaban ante él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Jesús, debilitado pero determinado, cargó la pesada cruz hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. Cada paso era un acto de amor indescriptible, un sacrificio consciente que llevaba sobre sus hombros no solo el peso de la madera, sino también el pecado de la humanidad entera. La multitud lo seguía, algunos llorando, otros mofándose, mientras él avanzaba en silencio, cayendo varias veces bajo el peso de la cruz. Al llegar al Gólgota, lo clavaron al madero, atravesando sus manos y pies con clavos que desgarraban su carne. El cielo se oscureció repentinamente, como si la creación misma llorara ante tal injusticia. Jesús, elevado entre el cielo y la tierra, miró a los que lo crucificaron y, con una voz llena de compasión divina, pronunció. Estas palabras resonaron en los corazones de quienes las escucharon, mostrando un amor que trascendía el sufrimiento. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, como si una mano invisible hubiera separado lo sagrado de lo profano, abriendo un camino directo entre Dios y la humanidad. La tierra tembló violentamente, y las rocas se partieron en dos, como un eco de la agonía que acababa de ocurrir en el Gólgota. Los centuriones romanos que presenciaron el momento quedaron petrificados, murmurando entre ellos: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Algunos corrieron aterrados, mientras otros cayeron de rodillas, incapaces de comprender la magnitud de lo que había sucedido. Pero su muerte no fue el final, sino el principio de una nueva creación. 3 días después, en la quietud de la madrugada, la tumba donde había sido colocado estaba vacía. La piedra que sellaba la entrada había sido rodada, no por manos humanas, sino por un poder divino que trascendía las leyes de la naturaleza. María Magdalena, envuelta en lágrimas, llegó al lugar buscando consuelo en el cuerpo de su maestro. Al ver la tumba vacía, su corazón se llenó de confusión y temor. «¿Dónde se lo han llevado?», murmuró entre sollozos. De pronto, una voz la llamó por su nombre: «María». Ella se dio vuelta y, al verlo, exclamó con incredulidad y alegría: «¡Raboni!».
Era Jesús, vivo, glorioso, triunfante sobre el pecado y la muerte. Este encuentro fue el primero de muchos, cada uno impregnado de un mensaje de esperanza. La muerte había sido vencida, y con ella, el destino de la humanidad había cambiado para siempre. La historia de Jesús no es solo un relato de eventos extraordinarios, es la esencia misma del amor divino manifestado en la humanidad. Es la historia de un sacrificio tan inmenso, que trasciende el tiempo y el espacio. Un mensaje eterno de redención que invita a todo el que escucha a encontrar esperanza, consuelo y transformación en medio de la desesperación. Su vida, marcada por enseñanzas llenas de verdad y actos de milagrosa compasión, su muerte, un acto supremo de entrega, y su gloriosa resurrección, una demostración definitiva de su victoria sobre el pecado y la muerte, continúan siendo el centro de una historia que ilumina corazones, transforma vidas y cambia el curso de la humanidad, una persona a la vez. Jesús no es solo el protagonista de un evento histórico, es el puente eterno entre el cielo y la tierra, la respuesta a las preguntas más profundas del alma humana.